Bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Insurrecciones Quiltras. En esta oportunidad estoy con la profesora Soledad Martínez. Estamos acá, vamos a iniciar un recorrido por lo que ha sido este programa. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Pablo, bien, gracias. Contenta de estar de vuelta, no estuve el programa pasado y lo escuché, me gustó mucho. Y bueno, también contenta, satisfecha de poder hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo de este programa durante estos meses. Sí, eso estaba viendo que, bueno, en el capítulo de hoy la idea se trata de ir realizando una especie de síntesis de recuento, como tú muy bien dices, Sole, sobre lo que ha sido este programa, que surge con un ímpetu de tratar de vincularnos con diversas organizaciones sociales en el marco de una vinculación eh, universitaria, ¿cierto? Académica con organizaciones de la sociedad civil, básicamente para promover la articulación a partir de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos viviendo una serie de catástrofes, dentro de ellas la de salud, y esto ha permitido que varias organizaciones hayan podido ocupar un espacio en esta radio VB, pero también en un espacio que lo hemos utilizado de manera virtual, ¿cierto? A través de los Mm. podcasts. Así que yo también bien estaba realizando la revisión de todas las agrupaciones, eh, y son varias agrupaciones, eh, que desde ya agradecemos, ¿cierto? Agradecemos toda la buena onda, la disposición de darnos su relato sobre lo que estamos viviendo. Sí, desde luego. Mira, yo creo que fue un acto igual de confianza, ¿no? Porque un programa bien chiquitito, con poco alcance y también académico, que yo tengo que decir ahí, siempre genera cierto resquemor la academia en las organizaciones de base, lo cual es bien paradójico, ¿no? Porque la academia debería tener una relación muy virtuosa con las organizaciones y con la sociedad civil en general. Entonces yo creo que fue un acto de confianza, que vinieran organizaciones que tienen una visión bien crítica de la institucionalidad y se acercaran al programa y compartieran con nosotros y nosotras sus visiones, sus maneras de ver. Y así que yo también me sumo a los agradecimientos, Pablo, y también tengo que decir que fue también de mucho aprendizaje para mí. Conocí personas, organizaciones que realmente me asombraron en sus planteamientos, en su forma una conexión tan fuerte entre lo local y lo global, que me llamó mucho la atención, y también unos análisis políticos tan interesantes. Así que luego vamos a analizar, me imagino, con conexiones entre sí. Pero yo estoy súper agradecida del programa, de ti por la invitación y también de las organizaciones que son súper, realmente potentísimas. Estoy muy contenta de esta pega que hemos hecho. Sí, y en el sentido yo también agradecido de las organizaciones, del equipo que nos ha estado apoyando de la misma radio, eh, tratando de apoyarnos con temas que nosotros no conocíamos, ¿cierto? Eh, y también los grandes aportes que fueron dando, de diversos escenarios, de diversos contextos, con diversos énfasis, con diversos contextos de trabajo, de aprendizaje. En ese sentido, yo creo que es una instancia de aprendizaje, y no solamente aprendizaje en términos de tener un nuevo conocimiento, sino que formas en que podemos seguir desarrollándonos, ¿cierto? Formas en que podemos seguir estableciendo lazos. eh, y eso creo que es potente. Y desde la psicología, ¿cierto? Comúnmente está el estereotipo de que no salimos más allá del box. La visión hegemónica respecto a la psicología es esa, y muchos lo creen y lo reafirman como tal a partir de sus prácticas. Pero la idea también se trata de que más allá de lo disciplinario podamos ver que en definitiva las dificultades y las problemáticas deben ser leídas en conjunto, que no tenemos una visión de superioridad de uno por sobre otro, sino que estamos en planos como sujetos sociales. Así que por eso, muy contento por ello, por las
por los temas y las canciones que también nos recomendaban. Creo que fue bien potente también. Vamos a ir viendo, vamos a ir explorando para otro momento cómo podemos seguir potenciando esas otras formas de mostrar sus diagnósticos y sus formas de solución también, más allá del relato, sino que a través de otros mecanismos expresivos. Creo que también estuvo bien interesante eso, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de eso, entonces, bueno, realizando esta especie de síntesis, nosotros comenzamos, si no me equivoco, el 19, bueno, como hace 2 meses y medio aproximadamente, eh, insurrecciones feministas, ¿cierto? Claro, Comenzamos ahí, ese fue nos el primero. acompañaron desde la coordinadora feminista Olga Chillán, Rocío Bismeri y Paz Calderón. Y también María Angélica Benavides, pero desde la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, ¿cierto? Y el Museo de las Mujeres, Y el Museo de las Mujeres, sí. que es una Eh, organización bien potente en Concepción. sí, así que ahí estuvo bien potente. O sea, bueno, todos los programas, pero comenzamos de esa forma, ¿no? Sí, Comenzamos claro. con Sí. tal Bueno, tópico. las insurrecciones feministas han sido protagonistas desde 2018 en nuestro país. Y no solo en nuestro país, han sido protagonistas en todo el mundo. Y yo creo que era bien emblemático comenzar con el movimiento feminista. Ellas nos dieron muchas claves interesantes, claves que luego se reiteraron y que estaban muy en la línea de dar importancia a lo comunitario, de analizar también los instrumentos institucionales que hoy día se nos presentan y que esos instrumentos podrían a lo mejor abrir canales, nuevas formas de relación o nuevas formas de pacto entre la sociedad civil y el Estado. Nos dieron hartas pistas interesantes, la cooperatividad, ¿no? Claro, Yo quiero volver un poco a lo que tú decías antes de la psicología. No solo en el box, sino que la gente imagina que estamos en el laboratorio, ¿no? Y el laboratorio es una cuestión que está muy fuera de lo que es la sociedad. Nosotros hacemos allí, se supone, intervención o manipulación de variables. Y la psicología en realidad yo creo tiene mucho que aprender de estos grupos. Yo creo que no solo podemos aprender pensando en que somos conocimientos distintos, yo creo que la psicología podría empezar a transformarse en un conocimiento más parecido al que se produce en las agrupaciones, ¿no? Un conocimiento más horizontal. Yo creo que es una tarea de la psicología empezar a votar estas epistemologías más hegemónicas en donde no solo nos imaginamos, sino que a veces sí, producimos solo desde el box o solo desde el laboratorio. Así que no, a mí me gusta este diálogo de la psicología con, digamos, consigo misma igual, ¿no? De claro. autocuestionamiento, de cómo la psicología es capaz de aprender y de permearse por estas otras formas de conocer, ¿no? Sí, sí, y claro, la forma de poder ir conociéndonos y generando mundos posibles alternativos a la hegemonía, ¿cierto? En la forma de cómo se puede ir construyendo nuevo conocimiento. Y, y claro, y volviendo a lo que estábamos comentando, pero muy vinculado también, me estaba acordando de lo que planteaba Bexabé, desde No Más FP, ¿cierto? Sí, Presidenta de claro. la FEMPRU, de Hospital Higueras, Talcahuano. Nuestra segunda Nuestra segunda, insurrección. nuestra segunda insurrección que escuchamos acá en el programa, que también iba por esa línea, ¿cierto? De cómo también situaba un momento clave a nivel de la historia chilena política, eh, que facilitó cierto tipo de relaciones sociales, ¿cierto? Y que en una parte de ellas estaba vinculada con la seguridad social, con las pensiones, etcétera. Pero también nos mostraba cómo se han ido rearticulando fuerzas eh, para tratar de transformar las constantes formas de servidumbre moderna. Esto es un agregado mío, pero formas de servidumbre, básicamente de opresión, de esclavitud contemporánea. Eh, Bien interesante también lo que conversamos en ese programa, ¿cierto? Vinculado a las pensiones y muy pertinente también a propósito de lo que vino después, ¿te acuerdas? Luego de eso vino el tema
del 10%. Recuerda que, Claro, justo. De hecho, nos tocó antes de la discusión más claro, dura sobre el 10% y a mí después me resonó mucho el programa cuando sucedió eso, claro, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho, no solo Bexabé yo creo que lo hizo más, tal vez le dio un énfasis especial, pero eh, todas las insurrecciones destacaban la dictadura como un momento muy, podríamos decir, cúlmine de construcción de este sistema del que las insurrecciones de octubre del año pasado nos están hablando, ¿no? O estamos hablando. Y la dictadura es como un punto culmin. No es el punto, pero claro. sí es una culminación. Eh, claro, algo de eso, sí, comparto en parte el punto, porque en el programa donde conversamos con Eric, ¿cierto? Y con Ana, pueblo de Aguita y pueblo mapuche, estuvo presente ese punto también, pero también una dimensión en donde se enfatizó la dimensión colonial Sí. de este estado, ¿cierto? Claro, culmine podríamos plantearlo, pero también desde esta perspectiva lo observamos como de continuidad, básicamente de formas contemporáneas de colonialidad, por posicionarlo en esos términos. Eh, pero sin duda que la dictadura se posiciona como uno de los elementos muy importantes para poder entender las formas y los alcances que está teniendo hoy en día toda la construcción de esta catástrofe. Sí, de hecho, bueno, de los paralelismos que podemos establecer entre nuestros invitados, invitadas, está la crítica al colonialismo, Mm. al Estado neoliberal, al El extractivismo, extractivismo, los producto conflictos del sociales, claro. capitalismo, ¿no es Sí. cierto? Hay ahí también el tema de la lógica individualista, tal vez no se dijo con esas palabras, pero Mm. es una constante, ¿no? El llamado de las organizaciones a construir comunidad, a construir cooperación, Mm. cooperatividad. Eh, a mí me pareció que daban como cierta nitidez a algunos puntos clave. Sí, y dentro de esa nitidez, uno de los aspectos eh, que también encuentro que se enfatizó era eh, la dimensión del trabajador y la trabajadora, ¿cierto? Cómo básicamente se ha precarizado el mundo de las trabajadoras y los Mm. trabajadores. Bueno, a partir del último capítulo, pero eh, lo tengo más fresco, pero esto fue un tema transversal. También Transversal tuvimos un también. sindicato de salud, recuerda. Sí, sí, Y estuvimos con Aldo claro, Santibáñez. Sí, claro, y también tuvo un diagnóstico bien claro respecto a eso. Yo le decía ahora formas de servidumbre moderna, pero básicamente se traduce en cómo se ha ido precarizando estas formas de, de relaciones contemporáneas a partir de la explotación. Y que muchas veces si pensarnos como trabajadoras y trabajadores, eh, como que nos forma parte del cotidiano, como que es una dimensión de análisis que sale del análisis del imaginario más dominante y nos situamos más bien como sujetos de ciertas clases sociales como clase media o baja o alta, pero la dimensión de clase en el imaginario más dominante ya se excluye como no es hegemónica, no es dominante, no está muy posicionada, como que sale, pero para estos colectivos y agrupaciones sí es importante desde mi perspectiva, sí. dado que la sitúan como un elemento gravitante. Sí, sabes que a mí me gusta eso porque creo que en las ciencias sociales, particularmente en la psicología, el análisis de clase está un poco perdido, en Chile por lo menos, ¿no? Yo siempre me la peleo, digo que la clase no es algo que está perdido, no, no debemos usar nivel socioeconómico como nivel de análisis porque la clase es mucho más compleja y mucho más interesante para poder entender la interseccionalidad de las situaciones, ¿no? Y yo creo que las organizaciones están recuperando el concepto de clase y yo creo que están apurando un poco la ciencia social. En algún Mm, momento la psicología va a tener que recuperar el concepto de clase claro. porque está volviendo esta conciencia de pertenecer a una clase trabajadora, como lo dices tú. Creo también que está empezando a ponerse en duda la idea de la clase media.
que me parece a mí muy Claro, el gran interesante. estallido. Yo creo que estas insurrecciones pusieron precisamente en crisis y en tensión esta idea de la clase media, ¿no es cierto? Claro, Entonces, creo que ahí es un aporte teórico y que vamos a tener que recoger en algún momento como psicólogos y psicólogas, bueno, y todas las ciencias sociales, ¿no? En el claro. análisis. Claro, claro, porque puede que, puede que, claro, que esto haya estado presente, pero no lo hubiésemos estado escuchando, ¿cierto? Con la intensidad que ahora lo estamos escuchando y visibilizando. Así que creo que efectivamente hay que tomarlo, hay que visibilizarlo, hay que enfatizarlo, eh, porque como hemos visto, uno, y por los mismos análisis que realizaban las y los invitados, una de las grandes repercusiones de todo lo que está ocurriendo a partir de la construcción de esta catástrofe sanitaria es justamente a la clase trabajadora, ¿cierto? Hoy día nuevamente salía que aumentó la tasa de cesantía, ¿cierto? Con cifras que, según estimaciones, son bajas aún a lo que efectivamente está ocurriendo. Por lo tanto, sin duda que es un punto bien importante enfatizar a partir de lo que plantearon las y los mismos invitados, ¿no? Sí, también tuvimos invitadas que nos hablaron del tema medioambiental. Y otro elemento que, y ahí lo rescato, es la Constanza y territorialidad. Michelle, perdón, Sí, disculpe. Constanza y Michelle. Vinieron de la Coordinadora Chorera y de acá de Sí, Ñuble vocera del Libre. Movimiento Social en Defensa del Sí, Río Ñuble y la integrante de la Coordinadora en Chorera Talcahuano. y yo encuentro que aportaron algo, que aportaron también todos los invitados e invitadas, pero ellas le dieron un énfasis especial que fue lo territorial, Sí, a la lucha desde el territorio, que yo creo que, y que no tiene nada que ver con pelearse, digamos, por un espacio simplemente, sino que tenía muchos visos de propuesta global, sí. pero estaba encarnada, digamos, en un territorio. Bueno, y ellas también tenían, bueno, tiraban muchos lienzos para los otros grupos con los que trabajamos, pero a mí me gustó el énfasis que ellas dieron en el Mm, trabajo desde los territorios para producir solidaridades más, podríamos decir, más globalizadas, pero con estas pequeñas, desde estas pequeñas microculturas o mm. microsociedades. Sí, básicamente, claro, lo que tú dices es como esta conciencia global, conciencia de mundo, a partir del extractivismo, es interesante cómo se pone en tensión justamente este extractivismo, eh, tratando de ver los espacios en que hace presencia, no solamente a partir de su localidad específica que enfatizaban, sino cómo también se articulaban con las mismas pautas, los mismos patrones de comportamiento de organizaciones de que bajo mi perspectiva actúan actúan desarrollando crímenes medioambientales, claramente. Eh, la criminología verde, como dicen por ahí, podría estudiar bastante el comportamiento de algunas organizaciones extractivistas, me refiero. Eh, Y, sí, perdón, no, vale, no. y eso fue un tema que se toca mucho con lo que traía el pueblo de Aguita. Yo recuerdo que el Erika. invitado que tuvimos ahí nos habló acerca de la expoliación de los territorios, del uso de los territorios sagrados, de la basura. Allí como que hay El hartas, relave. sí, hay hartas conexiones. Y bueno, de todas estas conexiones a mí me queda la sensación de que estamos, todos estos grupos, todos estos movimientos, todas estas pequeñas agrupaciones están eh, haciendo sí, una lucha que, como tú lo decías ahí, con una visión de mundo, con una Mm, conciencia de mundo, pero desde frentes muy mm, micro. Y eso me gusta mucho porque se construyen como pequeños grupos de comunidades con cierta autonomía, inclusive en la forma de plantear las luchas, las claro. maneras de acción, pero siempre con ciertas conexiones que uno puede hacer. A mí el programa me permitió eso, ¿no? Ver estas pequeñas agrupaciones y hacer conexiones también a nivel de mundo. Sí, y esto, lo que tú dices es bien, bien interesante porque a partir de la conversación que tuvimos con Gonzalo Díaz, que era asesor de la Unión Portuaria del Biobío,
y con César Parra, de Titiritero de Chillán, de la Asamblea de Artistas Autoconvocada en Ñuble. Dos rubros totalmente distintos, pero en un trabajo de diálogo veían los puntos en común también, ¿cierto? Veían los puntos en común también, y no solamente dentro de su rubro, sino que también más allá, como en este caso era como trabajadores independientes del rubro, que son radicalmente distintos. Y también lo que situaban las y los invitados, algunos con más o menos expectativa, era la discusión sobre las reglas que van regulando el diario vivir, basado básicamente algunos en una nueva constitución, o que se discuta sobre esto, o bueno, ¿te acuerdas que eso fue un tema bien recurrente, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención porque en ningún momento nosotros pauteamos a los invitados No, y entonces claro. cuando llegábamos a la solución era casi como que se hubiesen puesto todos y todas de Claro. acuerdo. Muchos ni entre ellos se conocían, ¿no? Exacto, y salía siempre, bueno, salían otras cosas, ¿no? Pero Claro, la nueva constitución era una constante, claro. algo que salía, y yo creo que tiene que ver con las expectativas que Mm, ha generado a nivel de todo el país, y además porque ha sido el clamor desde octubre, claro. digamos, cuando se piensa en una nueva forma de relación, Mm. y bueno, somos un país y tenemos que tener algo que nos regule si queremos ser un país, digamos. Y eso es la Constitución. Claro, claro, bueno, efectivamente bueno, la mayoría de, de los sujetos estima eso, en el sentido de que tenemos que guiar o gobernar por ciertas reglas impuestas, básicamente, o acordadas, siempre con el debate de cuándo un acuerdo efectivamente es un acuerdo, Lógico. cuando los debates de cuándo un consenso efectivamente es un consenso, por todas las dinámicas micro que siempre van ocurriendo ahí, pero Y macro efectivamente también. y macro también. Pero efectivamente es un tema, surgió como un tema esto de ver una nueva constitución como una alternativa, como una alternativa. Veamos, era como el diálogo de trasfondo, veamos si se puede hacer algo con esto, ¿cierto? Como Claro, existiendo y tal dentro de expectativa. esa nueva Constitución como piso, Mm, cada organización decía, bueno, y entonces habría que en la nueva Constitución instalar tales y tales cosas, ¿no? claro, Cada cual tenía una propuesta desde su espacio, claro. pero la nueva Constitución era un acuerdo, me parece, Mm, sin acuerdo, porque nunca fue algo que se conversó antes, digamos, claro, un acuerdo de que era la forma institucional, porque había claro, también organizaciones que proponían también cuestiones extrainstitucionales, que a mí me parece claro. que son hasta más coherentes con un movimiento, Sí, pero cuando llegábamos al tope de lo institucional, siempre era la nueva constitución el sí, espacio de construcción sí. Sí, posible. sí, toda la razón, todo lo que tú dices, porque justamente se hablaba de eso, de un camino como más institucional, que ahora realizamos el análisis, y otro no institucional, ¿cierto? Que extrapolaba y que se iba en otros planos, y que también encontró bien interesante y sumamente potente y coherente con los análisis que se realizaban. Así que en ese sentido bien interesante. Eh, que hay un punto que quiero retomar, porque a partir de la lógica del extractivismo y todos los alcances que genera, no me puedo dejar pasar por alto, porque Copiapó, en un momento de la historia, eh, fue fundante para nuestra disciplina, ¿sí? Para la psicología específicamente. Allá se fundó el primer laboratorio de investigación en psicología, pensando de que fue en un momento donde había una masa cultural bien potente, dado que concentraba en un momento a muchas personas. No era como una zona de mucho desarrollo, y convocaba a una especie de conglomerado intelectual, entre comillas. Bueno, si hoy vemos cómo está Copiapó, uno de los de las zonas macro, me refiero a atacamos unas zonas más explotadas y menos visibilizadas, donde hay gran cantidad de recursos eh, naturales no renovables, que en definitiva generaron, dado las formas de explotación, eh, gran contaminación, más de 300 toneladas, no recuerdo la cifra exacta, pero de relave minero, etcétera. Si eso no hacemos algo hoy en día para tratar de parar esta lógica extractivista,
estas lógicas se van a ir repitiendo y van a hacer lo mismo con todo el territorio donde habitan distintas naciones también, ¿cierto? Como las naciones sistemáticamente violentadas sabemos que son las que menos poder o hegemonía pueden desarrollar. Mm. Que eso me estaba acordando porque para la disciplina Copiapó pasa casi desapercibida, casi no tenemos muchas referencias de algunos autores o representantes, pero efectivamente tuvo representación, pero queda en el tintero dado las lógicas centralistas que muchas veces tenemos. Mm. Eh, pero claramente yo creo que este extractivismo no solamente incide en cómo se destruye el territorio, sino que también cómo se van destruyendo comunidades, posibilidades de desarrollo científico, etcétera. Desde luego. Y yo creo que, bueno, voy a tomar un poco lo que tú estás hablando, pensando en el desarrollo de la psicología, ¿no? Ya que tú Mm, y yo somos psicólogos y eso nos hace también estar constantemente pensando en el desarrollo de la disciplina. Y, y el extractivismo también es epistemológico y también es del conocimiento y también hay un extractivismo académico respecto de lo que hacemos con las investigaciones y cómo nos relacionamos, ¿no? con las personas. Y yo creo que este programa trató de no ser eso, de no ser extractivista, de no aprovechar, de no mm, tener una traducción del otro, de la otra, sino que tratamos de escuchar esas voces, de darles, inclusive yo recuerdo que ahí teníamos el tema de que le decíamos a la gente, tómate el programa, ¿no es cierto? claro, Tómense el programa, que era una forma también de relacionarnos de manera distinta. Yo creo que ese es un llamado, ¿no? A relacionarnos eh, con las personas que no son psicólogas o que no pertenecen al ámbito académico de una manera no extractivista. Yo creo que el extractivismo no solo es una lógica en relación a los recursos naturales, también es una claro. lógica de relaciones. Sí, de todas formas, sí. Eh, claro, él estaba pensando en las colonialidades del ser, saber y poder. Ujú. Eh, sí, de todas formas, coincido plenamente. Y claro, la idea de que era que en este programa se apropiaran del espacio, ¿cierto? Que lo utilizaran como estimasen. Eh, teníamos ciertas preguntas siempre que eran interpretadas como y entendidas como las y los invitados querían entenderlas, la verdad. Así que yo valoro totalmente el espacio y la oportunidad que nos dieron las y los invitados de poder tener su presencia virtual. Estamos en Sí, distintos lugares eh, con con la precariedad en ocasiones de la conexión, de nuestros conocimientos respecto a estos medios, eh, pero con esfuerzo se ha podido en este primer momento, esta primera temporada, ¿cierto? sí, creo yo que fueron muy generosos, generosas. Creo que nos quedan temas por discutir. En nuestro Instagram hemos hecho preguntas respecto de qué insurrecciones podemos incluir, así lo pusimos, ¿no? Y ahí se nos iluminó con algunas insurrecciones importantes que quedan para un nuevo espacio, pero que de todas maneras son insurrecciones que fueron haciendo instalando un debate especial, particular, interesante de lo que es la insurrección desde octubre hasta ahora. Así que yo creo que nos quedan altas tareas pendientes, lo cual es interesante, ¿no? Porque no hay clausura, sino que tal vez el recuento es como decir, bueno, hasta aquí vamos en esto, pero Claro, ya volveremos, ¿no? ya volveremos. Así es, así es. Así que bueno, a partir de lo mismo, las insurrecciones no han finalizado. Hay, como tú dices, tareas por desarrollar a partir de estas insurrecciones. Y por mi parte ya me comienzo a despedir, Sole, un agrado haber conversado todas estas instancias, estos momentos contigo y como con las y los invitados, muy potente y bueno, vale todo lo posible para seguir con un espacio de insurrecciones. Ya, pues Pablo, gracias y también fue un súper agrado. Nosotros fuimos agarrando fiato con el tiempo
y realmente para mí fue súper, súper agradable trabajar contigo. Me gustó mucho esta experiencia y espero que podamos seguir trabajando en este y en otros espacios juntos porque me ha parecido a mí una buena dupla. Así que gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Soles, y gracias a quienes nos han escuchado. Un abrazo y nos escucharemos en otras Insurrecciones Quiltras. Un beso. Chau. Chao.